La semana nos dejó nuevas restricciones en medio de un panorama epidemiológico muy complicado para el país. Los casos de COVID-19 que parecía que retrocedían en las últimas semanas rebotaron nuevamente hasta niveles récord. Solo el miércoles se confirmaron 39.652 nuevos casos, siendo esta la marca más alta desde que comenzó la pandemia, y ubicándose cerca del 36,7% por encima del pico de abril. Así, el promedio móvil de los últimos 7 días viene aumentando desde principios de mayo y se ubica hoy en 25.773 casos. Es decir, nos encontramos un 7,3% por encima del pico de la ola anterior. Para evitar el colapso sanitario, el gobierno resolvió volver a suspender toda actividad que no sea esencial por los próximos 9 días. El mercado, en tanto, analiza el posible impacto de estas nuevas medidas en la actividad en una economía que se encuentra actualmente muy debilitada. En este marco, la deuda tropieza en el final de la semana con rojos generalizados este viernes. Puntualmente, las caídas fueron de entre 0,4 y 1% para los globales, si bien el balance semanal se mantuvo positivo con subas de entre 0,7 y 2,3%, con el G35 subiendo un 2%. Entre los títulos de ley local, la tendencia este viernes se profundizó con rojos de entre menos 1,7% y algunas subas de entre 1,1%, mientras que en la semana cerraron con números mixtos. Hacia adelante, los riesgos están asociados a un empeoramiento de las condiciones económicas en medio de un escenario restrictivo con la vuelta a la fase 1. Si bien hasta abril los números muestran cierta austeridad, los riesgos para los próximos meses tienen que ver con un aumento del gasto para eliminar el impacto de las restricciones en la actividad, así como también la menor recaudación del lado de los ingresos. En pesos, los ajustables por SER finalizaron la semana con mayoría de subas. Dentro de la parte más corta de la curva, el TC21 y el TX21 aumentaron 0,2 y 0,4% respectivamente. Mientras que en el tramo medio llegamos a ver subas de hasta 1,1%. Entre los títulos más largos, el LICP aumentó 0,3% este viernes y acumuló una suba del 1% esta semana. Así continúa su marcha alcista en lo que va del mes con una suba del 5,7%. Dentro de los dólar link, el T2B1 apenas aumentó un 0,5% en la semana y el T22 anotó una suba del 0,7%. Por otro lado, las últimas ruedas de la semana vinieron acompañadas de una mayor presión sobre los dólares financieros. El contado avanzó hasta niveles de 162,87 centavos este viernes, subiendo 0,6% en el día y un 2,3% en la semana. Misma dinámica para el dólar MEP, que cerró hoy en 158 pesos con 40 centavos, marcando una suba del 0,2% este viernes, pero acumulando un alza del 3% en la semana. En el mes suben 4% cada uno. Con estos precios, la brecha fue sumando algunos puntos y se ubica hoy cerca del 68 y 72%, volviendo a los niveles máximos que vimos en febrero. Para tener como referencia, la misma se ubicaba en torno al 66 y 63% a principios de mayo. Mientras tanto, el Banco Central mantuvo las constantes intervenciones en el mercado oficial con compras que se fueron reduciendo hacia el final de la semana. El jueves compró unos 50 millones de dólares y hoy se estima que cerró con un saldo similar, cifras que se encuentran por debajo de los 130 millones de dólares que veíamos en la semana pasada o incluso en el comienzo de esta. Una desaceleración que está en parte explicada por incremento en la brecha y en medio de una caída en los precios de los commodities esta semana. Aún así, el balance del Banco Central es positivo con unos 1.800 millones de dólares acumulados en los que va de mayo. El crawling peg en este marco sufrió una leve aceleración. El dólar oficial fue corrigiendo a 4 centavos diarios para cerrar este viernes en 94 pesos con 28 centavos. Así, el ritmo de devaluación de la divisa alcanzó hoy una TNA diaria del 12%, por encima del 11,5% de la semana pasada. Si en cambio consideramos el promedio de las últimas 5 ruedas, esta tasa alcanza el 13,1%. Las acciones locales también sufrieron el anuncio de las nuevas restricciones. El Merval terminó el viernes con una caída diaria del 1,5% en torno a los 56.200 puntos. Los números fueron mayormente negativos este viernes, con Macro y Cresud liderando las bajas en un 3% aproximadamente. Aún con esta corrección, el índice logró cerrar la semana con una suba del 0,5%. Entre los papeles más destacados de la semana, lideraron las subas Banco Francés, Loma y Telecom, con variaciones del 7% y 5% en el último caso. Superville también aumentó un 5,5%. En sentido contrario, las acciones de peor performance se encontraron Pampa y Transener con correcciones del 2 y 0,8%. Ternium, a su vez, caía 0,9% en la semana. Hacia adelante, el impacto de las nuevas medidas en la actividad será un tema a analizar, un punto que afecta de lleno el flujo de las empresas. A su vez, el foco de la plaza local se traslada de a poco al plano político, a pocos meses de las elecciones legislativas. El armado político de la expectativa en este sentido será clave para la dinámica de las acciones.
En lo externo, la semana cerró mixta, la expectativa se mantiene sobre los próximos pasos de la Fed en medio de las expectativas inflacionarias que siguen creciendo. Mientras tanto, Biden busca traccionar su plan de infraestructura dentro del Congreso, si bien los republicanos se oponen a financiar el proyecto con mayores impuestos corporativos. En lo económico, las solicitudes de desempleo tocaron su menor nivel post-pandemia, mientras que los PMI en Europa reflejaron que la recuperación económica sigue en marcha. Mirando un poco hacia la semana que viene, en lo propio contaremos con una nueva licitación del Tesoro, la última del mes, el próximo miércoles 26 de mayo. Se espera que el gobierno apunte a dar vuelta al resultado de marzo, teniendo en cuenta que los vencimientos de esta última semana no alcanzan los 10.000 millones de pesos. Por otro lado, seguiremos de cerca los balances de los principales bancos para analizar. Recordemos que será una semana corta tras el restablecimiento del feriado puente el 24 de mayo. Así el mercado local permanecerá cerrado sin operaciones el lunes y martes. Sin embargo, será posible operar en los principales mercados del mundo a través de nuestra plataforma internacional PPI Global. El foco en lo internacional se mantendrá sobre el ritmo de recuperación económica y las mayores presiones inflacionarias que puedan surgir a raíz del mismo, si bien no se esperan grandes sorpresas según la agenda de la semana que viene. De hecho, se estima cierta desaceleración en los pedidos de bienes duraderos tras las complicaciones en la producción del sector automotriz. Las ventas de viviendas también deberían ser algo más moderadas en abril. Por otro lado, no se descarta una revisión al alza de las cifras del PBI del primer trimestre, tras la reciente revisión del mayor gasto al consumidor de marzo. Mientras que el informe oficial de ingresos y gastos personales llega al final de la semana, lo cual probablemente marca un retroceso con respecto a marzo, mes que llegaron los nuevos estímulos con el pago de los $1.400.